Hola, hola. Buenas noches. Bueno, vamos a comenzar la clase de hoy, chicos. Bueno, voy a compartir pantalla. Recordarle que nosotros ya dictamos la unidad 8 y 9 de CCNA 2. Vamos a entrar a NetAcad. Eh, le, le pasé la clase grabada de la parte práctica de la unidad 8 y 9, que la vimos la clase pasada. Así que ahora vamos a ver la unidad 10 y 11. Y bueno, son 16 unidades. Yo calculo que en dos clases más terminamos con el CCNA 2, ya comenzamos con el CCNA 3, así que eh, recomendable que traten de avanzar, porque, digamos, si bien los cursos están hasta el 31 de diciembre, eh, puede pasar, digamos, que yo lo pueda extender 6 meses o un año, depende de lo que me permite la plataforma. Entonces, traten de rendir. Acá tienen el CCNA 2 y traten de rendir, digamos, las unidades. Bueno, acá, digamos, yo tengo que sacarle este seguro que está acá para que le quede disponible. Bueno, a ver, que no. Y vamos a avanzar hoy con la presentación de las unidades. Entonces tenemos la unidad 10, que es concepto de seguridad de redes LAN. Esta diapositiva se la voy a pasar. Recuerden que el canal de WhatsApp solamente lo estamos utilizando para la comunicación. Y yo armé otro grupo de WhatsApp, porque bueno, en el canal había mucha gente que estaba inscrita, le veía las clases, pero nunca abonaba, digamos. Entonces, como el canal es más difícil de manejar, armé un grupo de WhatsApp donde solamente quedan los que van a terminar el curso. Acá el grupo ese se lo pasé por mail. Bueno, ¿de qué habla esta unidad? Habla de lo que es la seguridad de un punto final. A ver, déjenme ver si estoy grabando, ¿no? Sí. La seguridad en un punto final, los ataques de red en la actualidad pueden ser ataques externos, digamos, a la organización, contra redes empresariales, que pueden incluir los ataques de negación de servicio distribuido, que es un ataque coordinado desde numerosos dispositivos zombies para degradar o detener el acceso público a los recursos de una organización. Es decir, es un ataque, digamos, que yo tengo un servidor acá y lo ataco de varias fuentes, entonces es un ataque de servicios, de denegación de servicios distribuidos, ¿no? Lo ataco de diferentes fuentes, digamos, a la víctima. El data breach o filtrado de datos es un compromiso de servidores o dispositivos para robar información confidencial. Acuérdense que la información confidencial solamente es información que la tienen que ver las personas autorizadas. Y los malware, bueno, son software maliciosos que infectan a dispositivos. Un ransomware como WiniCree cifra los datos y bloquea su acceso hasta que se pague el rescate. Bueno, estos últimamente, digamos, son los que más se conocen, ¿no? Que son los malware o los ransomware que cifran los datos y te piden un rescate. Y bueno, hay muchos casos conocidos en el mundo, algunos que pagaron y no le dieron la contraseña y lo recomendable es no pagar. Con respecto a la seguridad de los dispositivos de red, digamos, para proteger el perímetro de la red frente al acceso exterior se utilizan, bueno, una VPN, digamos que es una conexión segura para usuarios remotos a través de una red pública hacia la red empresarial. Es decir, cuando ustedes tengan que comunicarse con alguna PC o con algún dispositivo de mi organización desde afuera, es recomendable utilizar VPN. Y respecto a eso, bueno, hay VPN que son de software, hay VPN que son de hardware, hay router que permiten configurar como VPN y, digamos, Cisco también tiene licencias de software que permiten configurarse como VPN side to side, digamos. Firewall de próxima generación es una inspección de paquetes y control de aplicaciones, protección avanzada contra malware y filtrado de URL. Bueno, en ese caso el firewall tendría que estar ubicado como dispositivo perimetral, ¿no? Es decir, yo de acá para adentro tengo mi red LAN y de acá para afuera tengo mi red WAN o vendría a ser Internet. Entonces, todos los paquetes que quieren entrar a la red
digamos, todos los paquetes que vengan de Internet y quieran entrar a la red LAN, el firewall es como si fuese un guardia de seguridad que inspecciona los paquetes y según la regla que esté definida en ese firewall, los deja pasar o los dropea, es decir, los deniega, ¿no? Y lo que es el Network Access Control, que es una configuración que se realiza en los routers administrables. Bueno, Cisco es un router administrable, en donde yo en el dispositivo perimetral, en el router, digamos, que me está uniendo la LAN con la WAN, en este router puedo configurar lo que es la AAA, la triple A, que significa autenticación, autorización y auditoría. Bueno, la autenticación es similar, digamos, a cuando ustedes van a comprar algo, tienen que entregar el documento. La autorización es que alguien chequea que, digamos, su documento eh, afirma que ustedes son quienes dicen ser, y la auditoría vendría a ser que solamente pueden acceder a algunos recursos y está auditado todo lo que hagan adentro del LAN, ¿no? Además, políticas de acceso para el usuario, dispositivos, tenemos el Cisco Identity Service Engine, que es un ejemplo de NAC, digamos, es un software que se vende con licencia y es de Cisco, digamos, para la protección de redes LAN. Protección de terminales. Bueno, los puntos finales son terminales, es decir, ya no hablamos ni de dispositivos intermedios, no estamos hablando ya de switch ni de router, sino que estamos hablando de computadoras portátiles, equipos de escritorio, servidores, teléfonos IP y dispositivos propiedad de los empleados. Bueno, ¿cuáles son las principales amenazas que tienen estos dispositivos? Cuando hablamos de terminales, estamos hablando de estos equipos, ¿no? Los que están, digamos, estos equipos, los finales, digamos, los que tienen directamente con el usuario. Bueno, las principales amenazas son los malware, los ransomware, digamos que se distribuyen por correo electrónico o a través de la navegación web. Y bueno, existen la protección en capas, utilizan anti-malware. También existen firewall basados en host, es decir, que además de tener este firewall, que es de próxima generación que protege toda la red, yo puedo cargarle un software firewall a este host, que es, digamos, un firewall basado en host. También existen lo que son sistemas de detección de intrusos y sistemas de prevención de intrusos y protección avanzada contra malware. Bueno, el IPS y el IDS, digamos que son configuraciones que se realizan en router Cisco y que, digamos, permiten controlar el tráfico que ingresa a la red LAN, ¿sí? Seguridad, el punto final. Bueno, Cisco además ofrece, digamos, dos eh, software. Uno es el Cisco Email Security Appliance, que es un software que se instala en los hosts y que se utiliza, digamos, para eh, evitar, digamos, correo electrónico spam, ¿no? Es decir, para evitar phishing, todo eso. ¿Cuáles son las funciones principales? Bloquea amenazas conocidas, detecta y remedia malwares evasivos, descarta correos con enlaces maliciosos, bloquea sitios recién infectados y cifra correos salientes para prevenir la pérdida de datos. Es decir, es un software que se instala sobre Windows, supóngase, en un host y que me hace prevención de todo lo que es correo electrónico. Y después tienen otro que es el Cisco Web Security Appliance, que este es más que nada para protección de web, es decir, de navegación web. ¿Qué es lo que hace? Controla cómo los usuarios acceden a Internet, permite y restringe y bloquea aplicaciones, aplica listas negras y filtrado de URL, escanea malware y categoriza sitios web, cifra y descifra el tráfico web según las políticas. Es decir, este es para correo electrónico y este es para navegación web. Y son software propios de Cisco que yo puedo instalar en los hosts, digamos, ¿no? Control de acceso. Bueno, cuando hablamos de control de acceso, volvemos a ver la triple A, que es autenticación, autorización y auditoría o contabilidad. Bueno, la autenticación es el acceso remoto básico, puede configurarse con una contraseña en línea BTI. Acuérdense que la BTI es una tipología de cliente-servidor, en donde yo tengo un router o un switch Cisco que está configurado como servidor Telnet y tengo un cliente que, digamos, por Telnet va a entrar al servidor, digamos, al switch para poderlo configurar, por ejemplo. Siempre es tipología cliente-servidor, digamos, ¿no?
Bueno, y acá está la configuración, que ya la conocemos, Line BTI 04, donde el 0 y el 4 nos dicen que hay 5 accesos, digamos, permitidos, el password, que es Cisco, y login. Después tienen, esto obviamente protege, digamos, contra Telnet. Es decir, utilizamos el protocolo Telnet, que dijimos que el protocolo Telnet es, digamos, ya obsoleto porque no cifra el tráfico y en su lugar se utiliza SSH. Y si es que vamos a utilizar SSH, también acá tenemos que levantar un servidor SSH y yo desde un cliente tengo que utilizar el cliente SSH para conectarme al servidor. Y bueno, esta es la configuración de lo que vendría a ser el SSH. Digamos, creo un usuario, una contraseña. Bueno, habilito el Line BTI, le digo que en vez de que transporte Telnet, transporte SSH y el login local para aplicarlo, digamos, al logueo local, ¿no? Bueno, la autenticación verifica quién puede acceder a la red, en este caso el admin, digamos, el usuario. La autorización controla qué acciones puede realizar el usuario y la contabilidad lo que hace es registrar las acciones realizadas durante el acceso. Es decir, ¿qué es lo que hace la AAA? La AAA en un router o en un switch configurado permite auditar quién entró acá, qué es lo que hizo adentro de la LAN, es decir, es como un servicio de seguridad que tienen los equipos Cisco, o bueno, los equipos administrables, que permiten auditar quién ingresó, a qué hora ingresó, desde qué IP, todos esos datos, ¿no? Modo de autenticación, bueno, la AAA en la primera A es la autenticación. Esta autenticación puede ser local, es decir, yo puedo definir que el router o el switch autentiquen, es decir, la base de datos esté adentro del switch o del router, es decir, los nombres de usuario y las contraseñas se almacenan en cada dispositivo de red, ya sea en router o switch. Los usuarios se autentican contra la base de datos local, es decir, cuando un usuario quiere ingresar, dice, bueno, yo soy administrador, el router chequea si que está en su base de datos local y si es que está, lo deja pasar y si no, no. Es muy configurable en equipos de redes pequeñas. Después está la otra, que es la autenticación basada en servidor, en donde el router, digamos, administra las credenciales de los usuarios y utiliza un servidor TACAC o Radius, es decir, yo quiero ingresar a este router, le digo, yo soy el usuario admin, entonces este router, en vez de que me autentique, se lo pasa al servidor, que puede ser un servidor Linux con un servicio de TACAC o Radius. Estos son servicios de configuración de autenticación, donde este servidor lo que va a hacer es chequear con una tabla o una base de datos para ver si existe el usuario admin y le va a decir, déjalo entrar o no lo deje entrar. La ventaja es que la administración es centralizada y yo puedo tener autenticación de varios dispositivos con una administración centralizada, y la limitación es que requiere infraestructura adicional porque necesito instalar un servidor con un servicio de TACAC o un servicio de radio, ¿no? Entonces, el local es cuando tenemos redes pequeñas y el radio es cuando tenemos redes grandes. Autorización y contabilidad. Bueno, esta parte, digamos, la autorización define que el usuario puede hacer después de autenticarse, es decir, la autorización es automática y no requiere acciones adicionales del usuario, controla los recursos y los servicios y comandos permitidos, utiliza atributos de acceso para asignar privilegios y el servidor AAA aplica las restricciones correspondientes. El resultado, cada usuario accede únicamente al autorizado. Es como funciona como la Active Directory, ¿ven? Es decir, yo lo autorizo al usuario, pero le doy permiso solamente para que, no sé, para que tenga acceso vía SSH a ciertos dispositivos y a otros no. La contabilidad lo que hace es una auditoría, registra y reporta las actividades de los usuarios autenticados. Entonces, la auditoría puede saber quién ingresó, a qué hora ingresó y a qué hora finalizó, qué comando se ejecutó, qué cantidad de paquetes manejó, cuántos bytes transferidos, con qué usuario entró, a qué hora entró, la fecha, la hora y qué comando introdujo. Es decir, la auditoría nos permite solucionar muchos problemas porque nos permite tener evidencia, ¿no?, de los incidentes que ocasiona este usuario al ingresar a la LAN. Control de acceso basado en puertos 802.1x. Bueno, esto es
el 802.1x autentica cada dispositivo antes de habilitar el acceso a la LAN a través de un puerto switch o un punto de acceso. Es decir, el usuario solicita, digamos, entrar a la red, a este access point, como está acá, el usuario dice, bueno, yo quiero entrar a la red. Entonces, ¿qué es lo que hace este switch o este AP? Como está con 802.1x, le pregunta a un servidor, ese usuario está pidiendo entrar a la red, entonces este autoriza o rechaza y este le dice, le da las credenciales al usuario. El objetivo es evitar que el dispositivo no autorizado se conecte a la red mediante puertos de acceso públicos. El cliente es un dispositivo cableado o inalámbrico que ejecuta software compatible con 802.1x. El switch o el AP actúa como un intermediario, solicita la identidad, reenvía la información y aplica la decisión del acceso. Y el servidor es quien autentica, valida la identidad del cliente y comunica si está autorizado para acceder a la DAM. Sí, es decir, esto es muy utilizado en redes inalámbricas, pero les repito, este equipo que es el Access Point tiene que basarse en 802.1x para que ustedes puedan implementar, digamos, la autenticación en un servidor. Bueno, amenazas de seguridad de capa LAN, esta vendría a ser la última parte. Bueno, acá habla de vulnerabilidades de capa 2. La capa 2 vendría a ser la capa de enlace de datos y el dispositivo que tenemos en capa de enlace de datos es el switch. Las capas del modelo OSI trabajan de manera independiente, pero dependen de la seguridad de las capas inferiores. Protección tradicional, bueno, tenemos firewall, VPN e IPS, suelen proteger principalmente las capas 3, 4, 5, 6 y 7. Es decir, siempre que nosotros estemos hablando de firewall, acuérdense que el firewall tiene distintos tipos de configuraciones. Según la configuración, puede estar en capa 3, capa 4, capa 5, capa 6 o capa 7. El IPS también, y digamos, estas son las capas donde podemos tener firewall e IPS, digamos, ¿no? Puntos críticos: si la capa 2 es comprometida, un atacante puede capturar y manipular tramas Ethernet dentro de la DAP. Es decir, la capa 2 es un switch. Y si el switch es que maneja una tabla, y esa tabla, ¿cómo se llama? Tabla MAC. Esa tabla MAC, digamos, eh, se puede comprometer, digamos, a través de un ataque al switch y puede manipular las tramas Ethernet, digamos, ¿no? Porque acuérdense que el switch maneja tramas Ethernet. Las medidas de seguridad implementadas en la capa superior pueden quedar expuestas y resultar insuficientes. Es decir, si yo comprometo una capa inferior, las demás ya quedan comprometidas. Por eso, proteger la capa 2 es esencial para preservar toda la infraestructura de la red. Yo tengo un firewall que me protege todo esto, pero si mi debilidad está en la capa 2, si alguien compromete, digamos, el acceso a capa 2, ya todo esto queda vulnerable. Por lo tanto, digamos, yo tendría que definir políticas de seguridad en cada capa y tener un firewall acá que me protege la capa 3 hasta la 7, pero también tener una protección a nivel de switch que me proteja la capa 2, ¿no? Categorías de ataque que se pueden realizar a un switch. Bueno, la capa 2 puede considerarse el enlace más débil porque confía en los dispositivos conectados a la LAN. Tenemos ataques de tabla MAC, que vendría a ser una inundación a las direcciones MAC para desbordar la tabla de switch. Bueno, ustedes saben que el switch tiene una tabla MAC, ¿no? El switch maneja una tabla MAC. Esa tabla MAC tiene un tamaño, no es que es ilimitado. Entonces, yo puedo hacer un spoofing, es decir, atacar la tabla MAC del switch de tal manera que se llene completamente. Y cuando se llena completamente, este switch comienza a trabajar como un hub. Y cuando trabaja como un hub, acuérdense que el hub está trabajando en capa física, todo es un dominio de broadcast. Y entonces yo puedo capturar a través de un sniffer los paquetes que circulan por la red. Ataque de VLAN. Bueno, las VLANs se implementan en los switch y acuérdense que las VLANs son subredes lógicas, ¿no? No físicas, subredes lógicas. Entonces yo puedo comprometer una VLAN, hagamos cuenta, comprometo la VLAN 10 y luego hago ataque de salto de VLAN o también llamada VLAN hopping. Hopping vendría a ser que si yo logro comprometer una VLAN, puedo entrar, digamos, a la otra VLAN y también puedo entrar a otra VLAN, digamos. Ya, digamos, si logré entrar a una, yo a través del hopping puedo saltar por VLAN, digamos, ¿no? Ataque de DHCP. Bueno, el DHCP es un servicio que tiene un router, que ustedes saben que otorga números de IP, digamos, y, digamos, el ataque de DHCP es que, digamos, puede haber otro servidor de DHCP, digamos, gemelo,
que otorgue números de IP con puerta de enlace directamente a él para que nosotros capturemos los paquetes. Bueno, eso se llama DHCP spoofing y suelen, digamos, utilizar los atacantes para agotar las direcciones y suplantar servidores, digamos, ¿no? Los ataques a ARP, bueno, la ARP, acuérdense que es un protocolo de resolución de direcciones, que lo que hace es, lo tienen los switch, y lo que hace es convierte la MAC en un número de IP. Y bueno, los ataques ARP lo que hacen es suplantación y envenenamiento de ARP para redirigir y interceptar el tráfico. Es decir, por ejemplo, cuando una PC dice, bueno, por ejemplo, le solicita al switch un número de MAC. Entonces le dice, miren, yo soy la 10.10.10.1, que vendría a ser la PC esta, y yo solicito acceder a la 10.10.10.2. El switch lo que va a hacer es consultar su tabla ERP. Y puede ser que el atacante, digamos, haya alterado esta tabla y le dé diciendo yo soy la 10.10.10.2, cuando en realidad es el atacante, digamos, ¿no? Entonces, esta PC se va a configurar, digamos, para poder ir a la PC del atacante y no a la PC original, digamos. Es un ataque de ARP, digamos, ¿no? Altera la tabla ARP haciéndole creer al switch, digamos, que él es la 10.10.10.2 cuando no lo es. La suplantación de direcciones falsifica direcciones MAC o IP para ocultar la identidad del atacante, y los ataques STP, que son manipulación del protocolo. Acuérdense que el STP es un protocolo de redundancia de capa 2 que sirve para evitar las tormentas de broadcast, ¿sí? Ya lo vimos nosotros más adelante. Bueno, acuérdense que el STP, digamos, hace una elección del cuál es el puente raíz a través de un BPDU, que el BPDU vendría a ser una unidad de datos de protocolo, BPDU, y ese BPDU, digamos, elige el switch raíz. Bueno, yo a través de comandos puedo manipular la selección del puente raíz para poder alterar el STP. Entonces, este es lo que es un ataque de STP. Bueno, todos estos ataques pueden comprometer, digamos, a un switch, y obviamente si comprometen a un switch de capa 2, todos los controles que están por encima quedan comprometidos. Entonces, así como existen ataques de capa 2, también existen medidas de mitigación de capa 2, ¿no? Es decir, seguridad de puertos. Esto es una configuración que tienen los switch, en donde yo, digamos, los puertos de un switch, yo los puedo configurar en modo acceso, en modo strong o en modo por security. Entonces yo puedo decir que este puerto es por security. Entonces eso es seguridad de puerto. Y puedo decir que este puerto de este switch solamente va a prender la tabla, la MAC de esta PC. Y cualquier otra MAC que yo coloque acá, el puerto se va a apagar si es que no es la MAC original, digamos, ¿no? Eso lo hago a través de configuraciones, digamos, en el switch. Detección de DHCP. Bloquea servidores de DHCP no confiables y ayuda a evitar DHCP spoofing o starvation. Bueno, por ejemplo, si este switch está conectado a un router que tiene un DHCP, yo le puedo configurar que este puerto es un puerto confiable, porque detrás de este puerto hay un servidor de DHCP. Entonces yo lo puedo configurar como un puerto trust, de confianza. Si es un puerto trust, entonces cuando alguien solicite un número de IP, este puerto lo va a dejar pasar el paquete y va a ir hasta el DHCP de este router, y este DHCP le va a otorgar un número de IP. Ahora, este puerto no es de confianza. Entonces, si yo coloco acá un servidor de DHCP, este switch no confía en este puerto. No está como trust. Entonces, digamos, nunca va a servir como DHCP, nunca va a funcionar como servidor de DHCP. Inspección ARP, valida mensajes ARP y previene la suplantación y el envenenamiento ARP. Protección de IP origen, verifica la dirección de origen y dificulta la suplantación de direcciones MAC e IP. Bueno, todo esto, digamos, son medidas que yo puedo tomar en el switch. Todo esto es obviamente configurable, o sea, nada de esto viene ya por defecto. Todo esto lo tengo que configurar y nosotros en la práctica lo vamos a ver. Todo esto trabaja en complemento con medidas de seguridad de acceso, por ejemplo, SSH o STP o TLS, considerar una red de administración fuera de banda, es decir, tratar de ver a dónde o con qué red de afuera se está comunicando Milán,
emplear una VLAN de administración dedicada. Acuérdense que los switch y los routers tienen que tener una VLAN propia de management, de administración, que solamente les serviría a ustedes para poder ingresar, digamos, a ese switch o ese router, y es una VLAN donde los usuarios no tienen acceso, solamente ustedes tienen acceso a esa VLAN. Y crear listas de control de acceso, digamos, para lo que está permitido y lo que está denegado. Ataques de tabla MAC. Bueno, esta es básicamente, este gráfico que está acá es una tabla MAC. Acuérdense que las tablas MAC, digamos, tienen la dirección MAC y el puerto. Entonces, lo que hacen es inundar la tabla MAC y de esa manera esta tabla MAC aproximadamente tiene 3092 filas. Entonces, lo que hacen es un flooding, es decir, hacen un ataque de tal manera de llenar esta tabla MAC, completarla a la tabla MAC, y que esta tabla MAC, una vez que se completa, ya no comienza a comportarse como un hub, digamos, ¿no? Y bueno, ya al comportarse como un hub, todo es un dominio de colisión, es un único dominio de broadcast, y ya a través de un sniffer en cualquier PC puedo comenzar a capturar paquetes Ethernet. Bueno, revisión de la operación del switch. ¿Cómo aprende el switch? Bueno, recibe una trama Ethernet, digamos el switch, lee la dirección MAC origen, ¿sí? Asocia la dirección MAC con el puerto de entrada, es decir, lo primero que hace el switch es, acuérdense que la tabla MAC está vacía, esta tabla MAC está vacía. Entonces, como esta PC envía un paquete al switch, acuérdense que el paquete Ethernet tiene dirección MAC origen, dirección MAC destino. Entonces, lo primero que va a hacer el switch es decir, por este puerto que es el puerto 1, se encuentra la MAC de esta PC y esa la mete acá en la tabla MAC. Mete, digamos, ese registro, ¿no? de la MAC origen, asociándolo al puerto. Y luego consulta si la dirección MAC de destino está en la tabla MAC. Como obviamente esa MAC de destino no está, porque es la primera vez, estaba vacía la tabla MAC, como no está, el switch la primera vez hace un broadcast preguntándole a todas las PC cuál es su MAC. Entonces, esta le va a decir, yo soy la MAC tanto, y entonces la mete acá. Yo soy la MAC tanto, entonces la mete acá. Esta vez, si yo soy la MAC tanto, entonces la mete acá. Entonces, ya la segunda vez ya lo tiene a la tabla MAC llena, y la segunda vez que una PC envía, digamos, una trama Ethernet al switch, el switch ya sabe a dónde enviarlo, ¿no? Bueno, eso es importante, digamos, conocer. Inundaciones de tabla MAC. Bueno, primero son direcciones falsas. El atacante envía rápidamente tramas con múltiples direcciones MAC de origen falso. El paso 2, la tabla queda saturada, es decir, alcanza su capacidad máxima. En el punto 3, el switch ya no puede aprender nuevas asociaciones de MAC y puerto. En el paso 4, las tramas se envían por todos los puertos de la misma VLAN. Y 5, el atacante puede observar tramas destinadas a otros hosts de la VLAN local. Es decir, para resumirlo, ¿cómo sería? Es decir, el atacante comienza a enviar a través de algún software muchos paquetes al switch. El switch inunda, digamos, su tabla MAC, la satura. Al saturarla, digamos, el switch ya deja de recibir y se comporta como un hub. Al comportarse como un hub, este atacante coloca un sniffer, que coloca su placa de red de modo promiscuo, y cuando se comporta como hub, acuérdense que es como si fuese un único medio compartido. Entonces, cualquier PC, digamos, que esté con el medio compartido, que cargue un sniffer, comienza a capturar todas las tramas que circulan, todas las tramas de Ethernet que circulan por este medio compartido, ¿sí? El riesgo es la confidencialidad de tráfico local puede quedar comprometida. El comportamiento del switch, el reenvío eficiente se degrada y el switch actúa en forma similar a un hub. El tráfico solo se inunda dentro de la LAN o VLAN local del atacante. Acuérdense que si yo no cambio nada, todos los switches administrables tienen la VLAN 1 y todos pertenecemos por defecto a esa VLAN que es la VLAN 1. La mitigación de ataques de la tabla de direcciones MAC. Bueno, ¿por qué es peligroso? Las tablas MAC tienen capacidad limitada. Las herramientas como MACOS pueden generar miles de tramas falsas por segundo. El desbordamiento puede producirse en pocos segundos. El tráfico inundado puede alcanzar switches de capa 2 conectados.
Ejemplo, hasta 8000 tramas falsas por segundo puede acelerar la saturación. Es decir, acá nos está diciendo que nosotros utilizando un software como el MacOS podemos inundar la tabla MAC de un switch en miles, en segundos. ¿Sí? ¿Qué medidas tenemos para protegernos de este tipo de ataque? Bueno, limitar el número de direcciones MAC aprendidas por cada puerto. Entonces yo le puedo decir, si yo tengo un puerto acá, un switch, le puedo decir a este puerto solamente aprende esta MAC. A este puerto solamente aprende esta MAC. Este solamente aprende este MAC. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estos puertos, al estar configurados como port security, solamente van a recibir tramas de su MAC, no tramas de otra. ¿Sí? Entonces, es una forma de prevenir este tipo de ataque, es configurar los puertos de switch como port security. Bueno, eso sería permitir aceptar únicamente direcciones MAC autorizadas. Detecta violaciones cuando aparece una dirección no permitida. Suponete que yo saco esta PC y coloco la PC del atacante. La PC del atacante es otra MAC. Entonces, yo conecto el patch core a esta PC. Cuando esta PC manda una trama Ethernet, este puerto va a decir, no, no es la MAC de la PC original. Entonces va a detectar, digamos, que es una trama Ethernet con una MAC de origen que no es la original y lo va a anular, es decir, lo que va a hacer es sumar el contador de violaciones en uno y lo va a dropear, digamos, a ese Ethernet, ¿no? Bueno, esta configuración de port security que se le configura a los puertos de switch pueden configurarlo para proteger, para restringir o para deshabilitar el puerto. Entonces, en conclusión, digamos, el switch, ¿cómo se protege? Por port security, por una configuración de port security. La seguridad de puertos evita que el atacante llene la tabla MAC desde un único puerto de acceso. Ataques a las LAN. Bueno, esto vendría a ser la parte de amenazas internas y protección de las redes locales. Bueno, ya nosotros anteriormente hemos visto que hay un ataque llamado ataque de salto de VLAN, que permite que un dispositivo acceda al tráfico de otras VLAN sin pasar primero por un router. Bueno, si yo no hago nada, acuérdense que el switch tiene la VLAN 1, entonces lo que va a hacer el atacante es, no importa qué switch administrable tengamos, porque el atacante ya sabe que ese switch, si es administrable, tiene la VLAN 1. Entonces va a intentar comprometer a la VLAN 1 y una vez que lo logre comprometer a la VLAN 1, ya digamos, por lateralidad va a poder atacar las otras VLAN. Bueno, acá nos muestra los pasos. El host malicioso intenta presentarse como un switch. Negociación del troncal falsifica la señalización DTP del 802.1q para facilitar el enlace troncal. Acuérdense que el DTP es un protocolo que solamente lo tienen equipos Cisco y que sirve para establecer un puerto trunk en forma automática, ¿no? Es decir, si yo no hago nada acá y acá, por defecto, digamos, se va a establecer un trunk. Digamos, si es que yo configuro este como trunk, también se va a configurar automáticamente como trunk y eso es lo que hace el DTP, digamos, ¿no? Hace la configuración automática de trunk. Si la negociación tiene éxito, el puerto transporta tráfico de múltiples VLAN. Acuérdense que el trunk permite dejar pasar paquetes de distintas VLAN. El atacante puede enviar y recibir tráfico en VLAN a la que no debería pertenecer. Es decir, ya si comprometí el trunk y el trunk deja pasar paquetes de distintas VLAN, yo ya puedo acceder, digamos, a cualquier VLAN. El riesgo se rompe la separación lógica entre la VLAN, el alcance, el atacante obtiene acceso a la VLAN permitida en el enlace troncal. Los puertos del usuario no deben negociar enlaces troncales automáticamente. Bueno, esta es como medida de protección, ¿no? Esto lo que dice acá es como medida de protección. Los puertos no deberían negociar automáticamente el enlace troncal, precisamente porque troncal significa que puede pasar paquete de cualquier VLAN y ya al comprometer el troncal estoy comprometiendo toda la VLAN. Entonces, una forma es deshabilitar el DTP, es decir, pararme en ese puerto y deshabilitar el DTP, deshabilitar la negociación automática de troncal. Esa es una medida de protección. Digamos. Ataque de doble etiquetado de VLAN. Bueno, acá nos habla de que en el primer paso el atacante envía una trama con doble etiqueta hacia el primer switch, es decir,
como este paquete, ¿ve? Que tiene dos etiquetas, una etiqueta externa que habla de la VLAN nativa y una etiqueta interna que habla de la VLAN destino. El primer switch procesa y elimina la etiqueta externa asociada con la VLAN nativa, es decir, acuérdense que la VLAN nativa, ¿qué es? Es una VLAN en donde los paquetes no están etiquetados con ninguna VLAN. La VLAN nativa es un paquete que sale de una PC que está conectado a un hub. Entonces el hub no etiqueta ninguna VLAN en ese paquete y eso se llama VLAN nativa. Entonces este switch lo que va a hacer es eliminar, digamos, el paquete de la VLAN nativa, pero va a pasar la etiqueta de la VLAN del usuario. El segundo switch interpreta la etiqueta interna y reenvía las tramas hacia la VLAN destino. Entonces, ¿cuál es la condición necesaria acá? Que el atacante debe estar conectado a una VLAN que coincida con la VLAN nativa del enlace troncal. ¿Cuál es la característica? El atacante es principalmente unidireccional. La trama cruza hacia la otra VLAN, pero la respuesta no sigue necesariamente el mismo camino. La separación entre vilas puede verse comprometida cuando la vila nativa se utiliza en forma insegura. Bueno, esa es una forma, digamos, de atacar, digamos, hacer un etiquetado de doble VLAN. Mensajes de DHCP y amenazas asociadas. Bueno, el DHCP ya vimos que es un servicio que otorga número de IP a los hosts. No solamente otorga número de IP, sino también otorga puerta de enlace, el número de IP del DNS, los tiempos de concesión. El DHCP se realiza a través del intercambio de 4 paquetes, que es el DHCP Discover, en donde el cliente solicita un número de IP, el DHCP Puffer, donde el servidor ofrece un pool de direcciones IP, el DHCP Request, donde el cliente acepta un número de IP de ese pool, y el DHCP PAC, en donde el servidor confirma la concesión y autoriza su uso. Bueno, a este servidor de DHCP puede haber tres tipos de ataque. El DHCP Starvation, en donde un atacante intenta agotar el conjunto de direcciones disponibles y provocar una denegación de servicios. El DHCP Spoofing, donde un servidor falso se agrega a la red e intenta entregar parámetros incorrectos de IP, DNS, puerta de enlace. Y una defensa de lo que hace el DHCP Snooping es que configurar los puertos en modo trust. Acuérdense que los puertos en modo trust son puertos de confianza y yo puedo decir, bueno, ese puerto, digamos, yo confío que detrás de ese puerto hay un servidor de DHCP válido y entonces sí va a entregar número de IP. Pero si yo un puerto no lo configuro de confianza, no va a entregar número de IP. Entonces, protege el DHCP, evite interrupciones de servicio y configuraciones de red fraudulentas. El ARP, bueno, el ARP, acuérdense que es un protocolo de resolución de direcciones IP a dirección MAC. Entonces, la resolución ARP normal es un host transmite una solicitud de ARP para conocer la dirección MAC asociada a una dirección de IP. Es decir, en este caso, no sé si este switch, bueno, supuestamente, hagamos en cuenta que esta PC le dice, yo soy la 192.168.1.10. Entonces, este switch va a consultar su tabla ARP y dice, todos los hosts de la subred reciben la solicitud. Bueno, al revés, perdón. El ARP funciona cuando alguien solicita al switch la dirección MAC de un número de IP. Entonces, este switch, digamos, va a decirle, vos sos la 192.168.1.10, vos sos la 192.168.1.10, y solamente la PC que es, le va a decir, sí, yo soy, y mi MAC es tanto. Entonces ahí se cachea, digamos, que esa PCA tiene esa dirección IP y esa dirección MAC. ¿Entienden? ARP gratuito. Los hosts pueden anunciar sin solicitud previa una asociación entre la dirección IP y una dirección MAC. Bueno, acá tenemos el ataque ARP, en donde dice que un mensaje ARP gratuito falsificado puede modificar la tabla ARP y redirigir el tráfico hacia el atacante. Bueno, como el ARP es un servicio que no tiene autenticación, cuando el switch diga, yo soy la 192.168, ¿quién es la 192.168.1.10? Entonces, puede ser que esta responda, que ustedes saben que esta es la 20. Esta vez, yo soy la 1.10 y mi MAC es tanto. Entonces, ya acá en la tabla ARP ya ha quedado mal asociado, digamos, ¿no? Entonces,
digamos, al quedar mal asociado, todos los paquetes que vayan a la 192, 168, 110, en vez de ir acá, van a ir acá. En eso consiste, digamos, el ataque ARP, es decir, que el atacante altera la tabla ARP para que todos direccionen la trama a su PC. Bueno, ¿cómo se evita esto a través de DAI? Que lo que hace es valida las direcciones IP y MAC y descarta los mensajes ARP no confiables, es decir, hay una validación de lo que es IP MAC, ¿no? Ataque de suplantación de direcciones. Bueno, la suplantación de direcciones, el atacante utiliza una dirección IP válida de otro dispositivo o una dirección IP falsa para ocultar su identidad. Y el ataque de suplantación MAC, el atacante imita una MAC, es decir, hay software que me permite, digamos, clonar una Mac, vendría a ser, ¿no? Clonar una Mac y al clonar una Mac, obviamente, este switch va a armar una tabla Mac, digamos, mala, ¿no? Una tabla Mac ilegítima, digamos. Bueno, ¿cuáles son las mitigaciones de suplantación de identidad y suplantación de MAC? Bueno, la seguridad de puertos, es decir, el port security. Acuérdense que el port security es una configuración de los puertos de un switch en donde yo puedo decirle, digamos, que aprenda una MAC o aprenda dos MAC, y si en caso de que una PC esté conectada en ese puerto y no sea la Mac, digamos, aprendida, se bloquee, se restrinja o deniegue o haga un dropeo. El DHCP es snooping, que es confiar, es decir, configurar un puerto como trust, es decir, de confianza. Yo confío que detrás de ese puerto hay un servidor de DHCP. Los puertos configurados como trust van a dejar pasar paquetes de DHCP, y los puertos no configurados como trust no va a dejar pasar DHCP. Y el IP source guard, que es filtra tráfico cuya dirección IP de origen no coincide con una dirección asociada válida. Ataques al protocolo de STP. Bueno, el STP es un protocolo de redundancia, ya lo vimos, es para evitar las tormentas de broadcast, es para evitar que los paquetes queden dando vuelta acá en este switch. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se hace un intercambio de BPDU, uno de esos switches se termina configurando como switch raíz, y una vez que se configura como switch raíz, se define el estado de todos los puertos que van a ese switch. Bueno, yo puedo manipular el BPDU. Acuérdense que puedo manipular y forzar que un switch sea switch raíz. ¿Cómo? Bueno, acuérdense que el BPDU tiene, el BPDU tiene un paquete que es eh, tiene una trama que nos indica el número de prioridad. Entonces yo, manipulando la configuración con un número de prioridad mayor, puedo forzar a que un switch sea elegido como puente raíz. Bueno, acá creo que está el BPDU falsificado. Un atacante transmite una BPDU que anuncia una prioridad de puente más baja. Entonces el switch puede considerar el dispositivo atacante como un puerto raíz, como un puente raíz. Entonces, a partir de ahí hace un recálculo de STP, la topología se recalcula y los caminos se reenvían, de reenvío cambian. El tráfico del dominio del switch puede atravesar el dispositivo del atacante, es decir, ya al configurar y al forzar que este sea raíz, todo el tráfico va a pasar por acá y yo puedo capturarlo, ¿no? Bueno, el impacto es que la redirección del tráfico, hay inestabilidad en la topología y posible interrupción de servicios. ¿Cómo me prevengo de este tipo de ataque de manipulación de BPDU? Bueno, a través de lo que es el BPDU Guard, que es una configuración en un puerto que, digamos, bloquea o deshabilita un puerto de acceso que recibe BPDU inesperadas para evitar la manipulación, ¿no? Reconocimiento mediante CDP. Bueno, esto solamente lo tienen los equipos Cisco. CDP es un protocolo que es el Cisco Discovery Protocol. Es un protocolo de descubrimiento de capa 2 utilizado para identificar dispositivos vecinos y facilitar la administración. Por ejemplo, si ustedes lo contratan de una empresa y esa empresa tiene equipo Cisco, lo primero que ustedes van a tener que hacer es reconocer la topología. Bueno, el CDP les puede ayudar a reconocer esta topología, porque hagamos de cuenta que sea esta topología que está acá. Esta topología está conectada a otro switch, ese está conectado a otro switch, esto está conectado a un router. Entonces ustedes se paran acá en el router, hacen un show CDP neighbor y el show CDP neighbor va a detectar este switch.
no solamente va a detectar el switch, sino que el Joe CDP Neighbor Detail le va a dar el número de IP de ese switch. Entonces ustedes van a hacer con Telnet, van a entrar de este router, van a entrar y se van a parar en este switch. Y una vez que estén parados en este switch, van a hacer el Joe CDP y ese Joe CDP va a detectar este otro switch. Y el Joe CDP Neighbor va a detectar el número de IP de este switch. Entonces con Telnet van a entrar a este switch, se van a parar en este switch. En este switch van a hacer el Job CDP y va a detectar este switch. Con el Job CDP Neighbor van a entrar al número de IP de este switch y van a hacer un telnet a ese switch y este switch va a detectar las PC que están acá. Entonces, de esa manera yo descubrí la topología, ¿no? El CDP, digamos, es un protocolo solamente de Cisco, está habilitado de forma predeterminada en numerosos dispositivos, envía anuncios periódicos por los puertos donde encuentra activo, los mensajes no están cifrados ni autenticados. Bueno, hay un riesgo, ¿no? Así como no. La ventaja que tiene es que nos permite descubrir topologías, tiene un riesgo. Un dispositivo no confiable puede recopilar datos útiles para reconocer la topología y características de la red. Es decir, que si el hacker logra entrar a un router, con CDP se va a poder mover por toda la red. Entonces, la mitigación de este tipo de ataque es limitar el CDP únicamente en los enlaces donde sea necesario, deshabilitar CDP en los puertos de acceso conectados a dispositivos no confiables, revisar periódicamente qué interfaces anuncian información de descubrimiento. Bueno, pasamos a la unidad 11, para más que nada darle 2 unidades hoy y bueno, me quedaría la parte práctica de estas 2 unidades. Creo que sí hay parte práctica de estas unidades. Bueno, la unidad 11 habla de implementar el port security, que es lo que yo le venía diciendo, ¿no? Es decir, los switch a los puertos de un switch, yo puedo configurarlo a estos puertos que están acá como acceso, como trunk o como port security, digamos. Bueno, de esta unidad habla de la configuración de port security. Bueno, asegurar los puertos y proteger la tabla MAC. Bueno, todos los puertos de switch deben reenviarse y protegerse antes de poner el dispositivo en producción. Identifica las interfaces que no se utilizan, es decir, lo que nos dice acá es que si yo tengo un switch, si estas interfaces no se van a utilizar, las tendría que apagar, hacer un shutdown, es decir, apagarlas, digamos, a esas interfaces, ¿no? ¿Para qué? Para evitar que alguien coloque un patch por ahí, obtenga un número de IP y ya está en la red. Deshabilitar los puertos inactivos, documentar su estado y reactivación solo cuando sea necesario y configurar los rangos de interfase para aplicar políticas de forma consistente. La configuración de Port Security limita la cantidad de direcciones MAC válidas permitidas por puerto de acceso, permite configurar direcciones MAC seguras manualmente, puede aprender dinámicamente un número de dirección MAC, compara la MAC del origen de la trama con la lista autorizada, detecta dispositivos no permitidos y reduce el riesgo de saturación de tabla MAC. Bueno, entonces, un puerto que yo lo configure como Port Security, le puedo decir que grabe la dirección MAC esta y que esa dirección MAC la grabe en forma manual, es decir, yo poniéndole que esa es la dirección MAC que va a recibir ese puerto, o dinámicamente que vendría a ser sticky, que el sticky es un modo de configuración de un puerto por security que le estoy diciendo que aprende a la MAC dinámicamente. A ese puerto también le puedo decir que si el contador aumenta en 1, es decir, si hay una violación, ese puerto se restrinja o se apague, digamos, ¿no? Entonces, puedo configurar eso, digamos. ¿Y para qué me sirve? Para que alguien, supóngase, viene y saque esta PC y coloca su PC, esta PC va a tener otra Mac. Cuando yo coloque el patch por acá, este puerto lo va a detectar que tiene otra Mac y se va a apagar automáticamente. Deshabilitar puertos innecesarios y limitar la dirección a MAC reduce el acceso no autorizado a la LAN. Activar y verificar el port security. Bueno, preparar el puerto. Port security requiere que un puerto de acceso configurado manualmente. Es decir, yo para configurar un puerto como port security tiene que pasar por ser de acceso. Entonces yo me paro en esa interfaz, le digo que es un puerto de acceso y luego lo configuro como port security. Personalizar la política. Después de activarlo, se puede definir el máximo de direcciones MAC seguras, el modo de violación, el envejecimiento. Entonces, acá con el SweetPod por Security le digo que va a aprender la dirección MAC manualmente o
a través de sticky y en caso va a aprender máximo una dirección MAC y en caso de violación, digamos que se restrinja o se apague, digamos, ¿no? Y el tercer paso, digamos, sería el comando de verificación del que el puerto está configurado como port security, es decir, que está habilitado el modo de violación, el máximo MAC y las violaciones registradas. Es decir, si yo hago show port security interface FA01, me va a decir que el port security está habilitado, que el port status es de security up, la violación está en shutdown, el máximo de direcciones MAC permitidas es 1 y el contador de violaciones es 0. Limitar y aprender direcciones MAC. Bueno, definir el máximo, el valor predeterminado es 1. El máximo admitido depende del modelo del switch y la versión. Es decir, con el switch port security maximum 4, le estoy diciendo que ese puerto va a tener 4 direcciones MAC. ¿Y para qué va a tener 4 direcciones MAC? Bueno, puede ser, por ejemplo, que este puerto que está acá, a la mañana lo aparece un usuario. Después ese usuario se va y viene otro usuario con su Mac, con su notebook y coloca en ese puerto, entonces ya serían 2. A la tarde viene otro usuario con su notebook y coloca en ese puerto, y ya vendría a ser 3. Y a la noche viene otro usuario con su notebook y coloca su notebook en ese puerto, vendría a ser 4. Entonces yo le estoy diciendo acá que aprenda 4 direcciones MAC. La del usuario de la mañana, la del usuario de la tardecita, la de la tarde y la de la noche. También le puedo decir que, digamos, aprenda esta tabla MAC en forma manual, es decir, en forma estática, colocándole yo manualmente la tabla MAC, o en forma sticky, que vendría a ser que lo aprende en forma dinámica, es decir, automáticamente, y, bueno, este vendría a ser el sticky, ¿no? Que lo aprende en forma dinámica. Y bueno, tengo los comandos para verificar, digamos, cómo está la configuración del puerto. Vencimiento de direcciones MAC seguras. ¿Para qué sirve? Permite eliminar automáticamente direcciones MAC seguras, estáticas o dinámicas después de un periodo de tiempo. Entonces, acá la dirección absoluta, la dirección segura se elimina cuando vence el tiempo configurado, aunque continúa activa. Por inactividad, la dirección segura se elimina solamente si permanece inactiva durante el periodo de tiempo. Entonces, yo le puedo configurar con estos comandos, digamos que con este primero, digamos, estaría configurando en modo absoluto. Es decir, que la dirección se va a eliminar cuando vence un tiempo configurado. Y con este comando le estoy diciendo que la configuración, digamos, se va a eliminar cuando, digamos, esté inactiva, ¿no? Bueno, siempre es posible con el comando show port security interface saber, digamos, la configuración del port security, digamos, cómo está el modo absoluto, cómo está el modo por inactividad, cuántas direcciones más tiene configurada y cuánto es el contador de violaciones. Pero bueno, estos comandos, por ejemplo, son opcionales, no muchos, no se usan muchos. Estos que están acá sí, porque obviamente forman parte de la configuración de port security, pero estos no se utilizan mucho. Modo de violación de port security. ¿Cuándo ocurre una violación? Bueno, cuando aparece una dirección MAC no autorizada del puerto o se supera el máximo configurado, es decir, cuando este puerto tiene, por ejemplo, una dirección MAC configurada y en ese puerto ustedes sacan esa PC y colocan otra, se aumenta el contador y ya hay una violación, ¿sí? Entonces el puerto, yo puedo configurar que cuando haya violación, con este comando, con el switch port security violation, se apague, se restrinja o se proteja. Bueno, acá tenemos shutdown, deshabilita el puerto inmediatamente, incrementa el contador y genera un registro. Para recuperarlo tiene que hacer el shutdown, apagarlo y volverlo a prender. El restring descarta la trama MAC no autorizada, mantiene el puerto activo e incrementa el contador y genera registros. Y el protect descarta la trama MAC no autorizada y mantiene el puerto activo, pero no incrementa el contador de registros de violaciones. ¿Sí? Esas vendrían a ser las tres formas de configurar una violación de puerto. Puertos en estado error disable. Bueno, una violación en modo shutdown coloca el puerto en error disable, no envía ni recibe tráfico, el protocolo de línea queda inactivo y la LED se apaga. Bueno, esto nos quiere decir que cuando el puerto ha quedado violado,
y está el shutdown, el puerto ese ya está en error disable, es decir, no va a enviar ni va a recibir tráfico. Es decir, la violación es detectada, una MAC no autorizada está activa, entonces se activa el port security, el puerto queda bloqueado, es decir, en estado de error disable, y bueno, lo que tendría que hacer es identificar la causa, por qué ese puerto se pasó a error disable, es decir, por qué se deshabilitó, por qué se bloqueó, y luego aplicar, digamos, la recuperación, es decir, eh, restablecer, ¿no?, al estado de ese puerto, y para hacerlo lo tengo que apagar y volverlo a prender, digamos, ¿no? Verificar direcciones MAC seguras. Bueno, el showroom nos sirve para configurar direcciones sticky y el job port security address para consultar todas las direcciones MAC seguras. Es decir, si yo hago showroom, por ejemplo, acá, el showroom in config, acuérdense, ¿no? El showroom in config, y acuérdense que este simbolito que es, este simbolito es de concatenación o vendría a ser de, no me acuerdo cómo se llama en este momento, ¿cómo es? No es concatenación, es, no me sale la palabra. Pero bueno, es un comando, digamos, un símbolo que me permite decir que si yo en el running config encuentro esto, que me muestre. ¿Sí? Es para concatenar, para que le muestre información específica dentro del running config, es decir, para que no le aparezca todo el running config, le digo solamente que me aparezca esto como un filtro, digamos, ¿no? Bueno, puedo consultar la tabla MAC de direcciones MAC para ver cuáles son las MAC que están aprendidas, digamos, ¿no? Y de qué forma, si están aprendidas en forma security o a través de sticky, digamos. Mitigación de ataque de VLAN. Bueno, mitigar ataques VLAN. Revisión y mitigación de ataque de salto de VLAN. Bueno, esto dijimos que el host atacante negocia un enlace troncal. El ataque de VLAN, acuérdense que es cuando el atacante, digamos, accede a un puerto trunk. Entonces, el switch malicioso habilita troncales y obtiene acceso a múltiples VLAN. Estos son los 5 pasos de mitigación. Bueno, primero configurar el puerto en modo acceso. Luego, los puertos no utilizados, apagarlos. Solamente configurar las troncales como switch modo trunk. Todos los otros puertos deshabilitar el DAI, es decir, la negociación automática, que vendría a ser deshabilitar, y esa deshabilitación, digamos, del DTP, que es la negociación automática, se realiza a través del switch port negotation. ¿Sí? Este comando deshabilita la negociación automática. Y bueno, otra medida puede ser que cambiar la VLAN nativa de un switch que ya sabemos que por defecto es VLAN 1, y entonces el hacker va a intentar comprometer la VLAN 1. Mitigación de ataques de DHCP. Bueno, el DHCP también ya lo vimos, que lo que intenta es, digamos, tenemos dos tipos de ataque de DHCP: el agotamiento de DHCP, es decir, que se quede sin número de IP, y la suplantación de DHCP, que vendría a ser colocar un servidor de DHCP gemelo, ¿no? La forma de evitar es a través del DHCP snooping, que dijimos que eso que era cuando le configuramos en el switch que este puerto que está acá, le voy a dar la configuración de trust. Entonces va a confiar, disculpen, este puerto que está acá va a confiar solamente en un servidor que esté conectado acá. Cualquier otro puerto no tiene configuración detrás. Entonces, al no tener configuración detrás, si es que viene un hacker con un servidor de DHCP y se conecta al puerto, como ese puerto no tiene, digamos, configuración detrás, que vendría a ser de confianza, no prospera, digamos, el ataque, ¿no? Pasos para implementar DHCP snooping. Bueno, habilitar globalmente, activar la función de DHCP snooping en el switch. Bueno, acá, como pueden ver, lo hacen a través del comando IP DHCP snooping. Definir puertos confiables. Solo los enlaces hacia servidores y dispositivos administrados deben ser confiables. Es decir, le estoy diciendo que me voy a parar en esta interfaz, y esta interfaz va a ser habilitada como trust, es decir, de confianza. Limitar los puertos no confiables. Restringe la cantidad de mensajes de DHCP recibidos por segundo, que vendría a ser el Snooping Limit Rate 0.
Y activar por VLAN, habilitar inspección en una VLAN o en un rango de VLAN. Verificar la configuración de DHCP snooping. Bueno, existe el comando DHCP show IP DHCP snooping, que lo que va a hacer es ver, digamos, cómo están los puertos configurados y cuántos, digamos, tiene, cuántos PPS tiene, digamos, cuántos intentos tiene, digamos, ¿no? Consultar la tabla de enlaces, que ese es el IP DHCP binding, ver que no, este comando sirve para ver qué IP asignó y a qué MAC. Ese es para controlar, digamos, cómo el servidor de DHCP está asignando número de IP y a qué MAC, digamos, ¿no? DHCP Inupin está activado localmente, puerto confiable, puerto FS1 permite respuesta del servidor, exactamente como está acá. La VLAN protegidas son 5, 10, 50, 51 y 52, que son estas que están acá. Y los puertos limitados son el FA05 y el FA6, que tienen máximo de 6 paquetes por segundo, es decir, que es esto que son estos dos que están acá, que me dice que 6 PPS son paquetes por segundo. Mitigación de ataques ARP. Bueno, el DAI utiliza la tabla de enlace de DHCP Snooping para validar paquetes ARP y mitigar la suplantación de envenenamiento ARP. Bueno, acuérdense que la ARP era gratuito, que nosotros vimos arriba, entonces cualquier PC, si alguien le decía, ¿quién es la 192.168.10.1? Entonces cualquier PC le podía decir, yo soy la 10.1 y estoy alterando la tabla MAC. La tabla ARP, disculpen, la tabla ARP. Entonces, una forma de evitar esto, digamos, es configurar, por ejemplo, hacer validaciones adicionales, es decir, MAC de destino, compara la MAC de destino del encabezado de Ethernet con la MAC de destino del cuerpo ARP, MAC origen compara la MAC de origen del encabezado de Ethernet con la MAC del remitente del cuerpo ARP, y las direcciones IP rechaza direcciones IP no válidas o inesperadas, incluidas la 000 y la 255, 255, 255, 255 y la de multidifusión, digamos. Es decir, que una forma de validar el ataque ERP, hacer un IRP inspection, digamos, que valide las direcciones MAC de destino y la MAC origen y el IP, como está expuesto acá. Entonces, el DHCP Snooping más el DAI más los enlaces confiables hacen la protección contra ERP Snooping, digamos, ¿no? Configuración de validaciones de Dynamic ARP Inspection. Bueno, el DAI puede validar la MAC origen, la MAC destino y las IP contenidas en los paquetes de ARP. Entonces, Source MAC compara la MAC de origen Ethernet con la MAC del remitente del cuerpo ARP. Destin MAC compara la MAC de destino Ethernet con la MAC de destino del cuerpo ARP. E IP rechaza las direcciones IP no válidas e inesperadas. Entonces yo hago un IP ARP inspection, le digo que valide el origen, el destino y la IP. Y bueno, error frecuente, configura una opción por fibra, por línea. Cada comando reemplaza bueno, este el error frecuente nos dice que yo acá puedo cometer el error de validar solamente la MAC origen, en este validar el MAC destino y en este validar el IP. ¿Por qué se lo considera error? Porque acuérdense que en Cisco los comandos son secuenciales, entonces este va a anular a este y este va a anular a este, ¿sí? Entonces tiene que ser combinada, las tres validaciones quedan activas. Mitigar ataques STP. Bueno, el STP ya vimos que, digamos, puede ser atacado también para manipular el BPDU y que el switch elegido como puente raíz, digamos, lo termine manipulando el hacker y de esa manera todos los paquetes van a circular por él. ¿Cómo protegemos de eso? Bueno, recuerde que los atacantes de red pueden manipular el protocolo STP para realizar un ataque falsificado de puente raíz y cambiando la topología de una red. Para mitigar los ataques STP, use el port fast y la protección de la unidad de datos de protocolo BPDU.
El porfaz lleva inmediatamente al puerto al estado de reenvío desde un estado de bloqueo, sin pasar por los estados de escucha y aprendizaje. Aplica a todos los puertos de acceso del usuario final. Esto entonces quiere decir que yo tengo un switch. Ese switch, digamos, tiene STP por acá. Este es el STP. Y acá tiene puertos que van a los usuarios finales. Entonces, a través de la configuración de porfaz, hace que estos puertos que están en el usuario final pasen directamente de un estado de escucha, ¿no? Pasen de estado de bloqueo a un estado de reenvío. ¿Por qué? Porque los puertos estos normalmente tienen que pasar de bloqueo, pasan a un estado de escucha, un estado de aprendizaje y un estado de reenvío. Es decir, tienen 4 estados. Entonces yo al hacer que pase directamente de bloqueado a de reenvío, estoy salteándome estos 2 estados. Y eso es por fase. Y el BPDU significa que el error de protección BPDU deshabilita inmediatamente el puerto que realice el puerto que recibe BPDU. Al igual que por FAN, la protección BPDU solo debe configurarse en la interfase conectada en los dispositivos finales. Bueno, acuérdense que el intercambio BPDU se hace entre los 3 switches. Entonces, el BPDU es el que está, digamos, alterando el switch raíz. Entonces yo al configurar esto como por faz y como protección BPDU, es decir, a estos puertos que están a las PC, le estoy diciendo el paquete del intercambio de BPDU que solamente haya entre estos 3 switches, que ese paquete no vaya a parar a los usuarios finales. ¿Por qué? Porque no tienen nada que hacer, digamos, los usuarios finales. Entonces vuelvo a repetir, al configurar cada puerto que va a los usuarios finales como por faz y protección BPDU, el BPDU solamente va a pasar entre los 3 switches, pero no va a ir a parar a los puertos que van a los dispositivos finales, ¿no? Esa es la protección, digamos, del STP. Bueno, ¿cómo configurar por faz? Por faz omite los estados de escucha y aprendizaje de STP para minimizar el tiempo que los puertos de acceso deban esperar a que el STP converja. Solo habilite por faz en los puertos de acceso. Por faz, el enlace entre switch puede crear un bucle de árbol de expansión. Por faz se puede habilitar en una interfaz, utiliza el comando spanning tree por faz. Globalmente usa el comando spanning tree por faz default para habilitar por faz en todos los puertos de acceso. Verificar por faz, bueno, para verificar por faz está habilitado globalmente y puede usar el job running config eh, begin spam y el job spanning tree summary. Para verificar si por faz tiene habilitado una interfaz, usa el comando job running config interfaz. El comando show spanning tree interfaz type number detail también puede usarse para verificar. Entonces, fíjense que acá yo me paro en el puerto, que este puerto seguramente es un puerto que va a una PC. Le digo que es acceso, le digo que es por faz y que el spanning tree es por faz por default. Configurado de BPDU guard, bueno, el BPDU guard es el que impide, ¿no?, que el BPDU pase, digamos, a los usuarios que están conectados a Switch. El puerto de acceso podría recibir un BPDU inesperado accidentalmente o porque un usuario conectó un switch no autorizado al puerto de acceso. Si se recibe una BPDU en un puerto de acceso habilitado para BPDU guard, el puerto se pone en estado de error deshabilitado. Esto significa que el puerto se cierra y debe volver a habilitarse manualmente o recuperar automáticamente a través del comando error disable recovery cause p-security violation. El BPDU guard se puede habilitar en una interfaz usando el comando spanning tree BPDU guard enable o globalmente usa el comando de configuración spanning tree por faz BPDU guard default para habilitar BPDU guard en todos los puertos de acceso. Bueno, sí, vamos a ver una cosa, quiero ver acá. Acá no está. La 10 y la 11, ¿no? Sí tienen práctica de la 11 más que nada. Fíjense que tienen 2 prácticas de la 11. Y después ya tienen de la 13, de la 10 no tienen práctica. Entonces lo que vamos a hacer es, la clase que viene le voy a dictar la 12 y la 13
y después vamos a hacer una clase práctica de todos estos trabajos prácticos de la 11 y la 13. ¿Sí? O sea, la clase que viene también es teórica. El miércoles que viene, si no me equivoco, le voy a dar la unidad 12 y 13 y después vamos a dejar a otra clase práctica donde vamos a ver la unidad 11, los trabajos prácticos de la unidad 11 y la unidad 13. Bueno, preguntas chicos, el material se lo voy a pasar ahora al grupo de WhatsApp, no al canal, al grupo, para que ustedes lo tengan y bueno, traten de avanzar porque después comenzamos SNA 3 y ya se va a complicar más todavía el curso si es que no leen, digamos. Bueno, nos vemos chicos. Buenas noches.